Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 8 y versículo 10, donde dice: ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán? ¿Y de su corazón sacarán palabras? Vemos aquí los resultados de la conducta humana y los grandes principios sobre los cuales Dios gobierna el mundo, ya que cuando le está diciendo te hablarán y de su corazón, notamos aquí que se supone que significa que las palabras de sabiduría procedían de ellas mismas, burbujas de agua, de una fuente. Pero esto puede pensarse que es una mera presunción, ya que el verdadero sentido es que no hablarían lo que simplemente sale de la boca, o lo que más arriba viene y sin reflexión, como dicen los griegos. Dicen en todas las partes de lo que viene a la boca. Pero ellos pronunciaban lo que venía del corazón, que era sincero y el resultado de una reflexión profunda y prolongada. Tal vez. También Bildad quiere insinuar que Job había pronunciado lo que estaba más arriba en su mente, sin tomarse el tiempo para reflexionar. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Note que este pasaje tiene toda la apariencia de ser un fragmento de un poema transmitido desde la antigüedad, ya que Bildad lo traduce como un ejemplo de los puntos de vista de los antiguos y como la conexión parece implicar como un espécimen de los sentimientos de aquellos que vinieron antes de que la vida del hombre hubiera sido abreviada. Era la costumbre en las primeras épocas del mundo comunicar conocimientos de todo tipo por máximas, es decir, por dichos morales y proverbios, y también por apotemas y por poesía transmitida de generación en generación. La sabiduría consistía mucho en la cantidad de máximas y proverbios que así se atesoraban, ya que ahora consiste mucho en el conocimiento que tenemos de las lecciones enseñadas por el pasado y en la capacidad de aplicar ese conocimiento a las diversas transiciones de la vida. Los registros de épocas pasadas constituyen un vasto almacén de sabiduría y la generación actual es más sabia que las que han sido antes, solo porque los resultados de sus observaciones han sido atesorados y podemos actuar sobre su experiencia, y también porque podemos comenzar donde ellos lo dejaron y, enseñados por su experiencia, pueden evitar los errores que cometieron. Por otro lado, la palabra junco aquí denota propiamente un junco y especialmente el papiro egipcio, ya que se deriva del verbo absorber, beber, y se le da a esta planta porque absorbe o bebe la humedad. Los egipcios lo usaban para hacer prenda de vestir, zapatos, cestas y especialmente barcos o esquifes. También derivaron de él materiales para escribir y por lo tanto nuestro papel. Por otro lado, la Septuaginta lo traduce aquí como papuros. También sigue diciendo sin fango, es decir, sin humedad. Creció en los lugares pantanosos a lo largo del Nilo. Y dice que crece el prado sin agua. Aquí vemos otra planta de carácter similar. La palabra bandera, dice Gesenius, es una palabra egipcia que significa hierba de pantano, cañas, juncos, todo lo que crece en terrenos húmedos. La palabra fue adoptada no solo en el hebreo, sino también
en el idioma griego de Alejandría, donde está escrito de parte de Jerónimo, dice de ella: cuando pregunté a los eruditos lo que significaba esta palabra, escuché de los egipcios que por este nombre todo estaba destinado en su idioma, que creció en una piscina. La palabra es sinónimo de junco y denota una planta que absorbe una gran cantidad de agua. Entonces, ¿cuál es la idea exacta que esta figura está diseñada para transmitir, ya que no está muy clara? Se puede pensar que es probable que toda la descripción tenga la intención de representar a un hipócrita y que el significado es que tuvo en su crecimiento un gran parecido con tal prisa o caña, ya que no había nada sólido o sustancial en su piedad. Era como la textura suave y esponjosa de la caña de agua, y se marchitaba bajo prueba, como lo haría el papiro cuando se le privaba de agua. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Dice que y sin haber sido cortado, es decir, antes de que haya madurado, para la guadaña se seca más rápidamente que cualquier hierba, ya que no tiene poder de automantenimiento, una vez que se ha ido la humedad, que otras hierbas no necesitan en el mismo grado. Así, la ruina se apodera de los impíos en el cenit de la prosperidad, más repentinamente que sobre otros que parecen estar menos firmemente asentados en sus posiciones. Lo verá el impío y se entristecerá, rechinará los dientes y se derretirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo 112, versículo 10. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Dice que todos los que se olvidan de Dios, es decir, de los hombres impíos que están marcados con este mismo carácter. El Salmo 9, versículo 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y el Salmo 50, versículo 22 dice: entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Nótese que, por lo tanto, es el carácter de los hipócritas, como lo explican las siguientes palabras, que son descritos por su primer y fundamental error. Y es que ellos olvidan, es decir, descuidan, abandonan y desprecian, pues así se entiende comúnmente esta frase como, por ejemplo, en Deuteronomios, capítulo 6, versículo 12, donde dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Jeremías, capítulo 2 y versículo 32 dice: ¿se olvidará la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Ellos se han olvidado de Dios, es decir, de su presencia y mandatos y también adoración y providencia, y por lo tanto prorrumpen en múltiples pecados. Por sus caminos no entienden el curso de sus acciones o la forma en que viven, pero los acontecimientos que les suceden, llamados caminos objetivamente porque son los caminos de Dios o los métodos de su providencia o también la manera en que lo trata. Ahora bien, esto puede acomodarse a la similitud anterior de esta manera. Ya que tal es la prosperidad de los hombres malvados, porque les falta el fundamento sólido de su piedad y de la promesa de Dios y la
consiguiente bendición que rápidamente se desvanece en la nada. Sigue diciendo, la esperanza del hipócrita perecerá, perderá lo que él esperaba, siendo a menudo la esperanza puesta por su objeto, incluso la felicidad ininterrumpida y duradera, y con ella toda esperanza de restitución. Continuará con el versículo 14, donde dice, porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña, cuya riqueza y gloria exterior, que es el motivo de su esperanza y también confianza, le serán cortadas, repentina y violentamente arrebatadas de él, cuya esperanza le resultará fastidiosa o tediosa, por la sucesión de ansiosa expectación y también la gran decepción. También nos habla de una telaraña, el cual, aunque se formó con gran arte y puede también causar mucho daño a otros, sin embargo es muy delgada y débil, y es más fácilmente derribado o desplazado e incapaz de defender a la araña que lo hizo. Por tanto, la aplicación es bien obvia. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice, se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Dice que se apoyará en su casa, confiará en la multitud y la fuerza de sus hijos y siervos, y también en sus riquezas, todo lo cual viene bajo el nombre de casa de un hombre en las Escrituras. Dice, pero no permanecerá, no podrá sostenerse a sí mismo, ni el que confió tampoco en él. Note que por otro lado, la sujetará firmemente para fortalecerse y sostenerse a sí mismo por ella. Pero su telaraña, ese refugio de mentiras, será barrida y él aplastado en ella, ya que por aferrarse a ella puede significar que se esforzará por sostener su casa mediante fuertes alianzas, pero sin embargo será en vano porque no perdurará. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice, a manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Aquí está señalando al hipócrita o al pecador que se siente seguro y próspero y que también puede creerse desgradado cuando se le compara con un junco o con una bandera. Comparándolo entonces con un árbol floreciente y bien enraizado que extiende sus ramas en un hermoso jardín. Sin embargo, incluso entonces, de repente se marchitará y se convertirá en nada. Nótese que es verde ante el sol, florece en el mundo públicamente y a la vista de todos los hombres. También dice y sus renuevos, es decir, sus hijos, que aquí se mencionan como complementos, no solo para su comodidad, sino también para su fuerza y seguridad. Y dice que todo esto lo hace en su jardín, un lugar donde se defiende de los daños a que están sujetos los árboles del campo, y donde además de las ventajas comunes a todos los árboles, tiene ayudas peculiares del arte y de la industria de los hombres. Así que supone que este hombre está colocado en las circunstancias más deseables. Continuar con el versículo 17, donde dice, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Dice que se van entretejiendo sus raíces. Note que esta es la causa de su continua exuberancia, que sus raíces reciben humedad de abajo, donde envuelven en la fuente que la fertiliza debajo, y también están plantados cerca de una fuente perenne y por lo tanto
él está verde delante del sol. Job capítulo 8 y versículo 6 dice: si fueses limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. También sigue diciendo este versículo: y lanzándose hasta un lugar pedregoso, es decir, más bien la casa de piedra, ya que ve el edificio permanente y duradero de piedra, que es la morada de la civilización y la cultura, y aquí su dominio es tan firme que incluso si se arrancan sus raíces y retoños, son tan numerosos que dejan tras de sí descendientes y retoños, de modo que de su tierra crecen otros, o más correctamente, de otro polvo crecen. Incluso si se trasplanta este árbol exuberante, florecerá igualmente bien en otro suelo. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: si se le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. A saber que Dios, que es el salvador de los buenos y el destructor de los malos, cuando dice si le arrancan de su lugar, cuando Dios lo arrasa y los arranca, dice que éste le negará entonces, el lugar lo negará, y lo hará diciendo: nunca te vi. Se puede observar fácilmente que negarlo y verlo se atribuye aquí figurativamente al lugar, y el significado en que será tan completamente extirpado y destruido que no habrá recuerdo de él. Y no lo habrá debajo ni ningún recuerdo de que tal hombre haya vivido alguna vez en ese lugar, ya que no se recuperará más que un árbol que es arrancado de la tierra y se deja que se seque. Continuará con el versículo 19, donde dice: ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Más bien puede decirse: este es el camino de su gozo. Todo termina en esto. Este es el resultado de su estado floreciente. Cae en grandes calamidades de las que nunca más podrá librarse. Dice también: y del polvo mismo nacerán otros. De la misma tierra o lugar surgirán otros árboles. Por otro lado, el profesor Hare dice sobre este versículo: míralo ahora, la destrucción en su camino, y extraños del polvo brotarán en su habitación. En otras palabras, los malvados se acaban pronto, y extraños, con quienes no tenían afinidad, entran para poseer lo que habían recogido con la esperanza de hacer perdurar su nombre y su familia por mucho tiempo. Continuar con el versículo 20, donde dice: he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Es el hombre que no ayuda al malhechor, por tanto no desechará al bueno, aunque esté abatido, pero puede ser que no sea levantado en este mundo. Y por lo tanto, Bildad no podía inferir que si Job no era restaurado a la prosperidad temporal, no sería un buen hombre. Sin embargo, y note esto, no juzguemos nada antes de tiempo, sino que esperemos hasta que se revelen los secretos de todos los corazones y se resuelvan las dificultades presentes de la providencia para satisfacción universal y eterna. Continuar con el versículo 21, donde dice: aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Cuando está diciendo aún llenará tu boca de risa, es decir, lo que ha dicho en general de los hombres buenos te será bien hecho si lo eres. Note que Dios no te desamparará ni te dejará de hacerte el bien hasta que te dé abundante motivo de regocijo. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos
perecerá. Dice que los que te aborrecen, los que se regocijan en tus calamidades, ellos serán vestidos de confusión, ya que se cubrirá por completo con ella, se avergonzarán por completo cuando te observen a quien han despreciado e incluso también insultado, para que seas maravillosamente restaurado a tu felicidad anterior o mayor. Y también dice, y a la habitación de los impíos perecerá, particularmente de tus enemigos, que ellos actuaron tan indigna y perversamente contigo, o más generalmente, de todos los hombres malvados, se desvanecerá. Habiendo mostrado lo bueno que Dios haría con el hombre perfecto o bueno, ahora declara cuál sería la porción de los impíos. Y como dijo en Job capítulo 8 y versículo 20, que Dios no los ayudaría. Así que aquí agrega que Dios traería no solo a ellos, sino también a su casa, es decir, a su familia, y bienes a la ruina total. Y voy concluyendo con esto. Bildad no describe un cuadro poco realista de la vida del que teme a Dios, ya que los temerosos de Dios nos gustaría gozar de mucha felicidad y éxito ya en esta vida, pero en muchos casos no es así. Es por eso que la Biblia nos advierte, y nos advierte diciéndonos que es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Y también la Biblia describe a los santos que están en los cielos de esta manera. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Nuestro Salvador, como seguidores de Él que somos, es decir, cristianos que somos, no nos ha prometido Él una vida fácil y libre de preocupaciones. Más bien, nos ha dicho que estemos listos para tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo capítulo 10, versículo 38 y Mateo capítulo 16, versículo 24. Por otro lado, muchos predicadores de hoy en día, incluyendo a famosos teleevangelistas, predican ello una falsa teología de prosperidad, ya que hacen promesas atractivas con el resultado de que si tú te entregas a Jesús, todos tus problemas van a quedar resueltos. Además, si contribuyes generosamente al ministerio por televisión, Dios agregará ricas bendiciones a tu vida. Cuando las cosas no resultan de esa forma, algunos le dan la espalda a Jesucristo, ya que esa teología de la prosperidad, con sus promesas engañosas, no es una verdadera religión, sino una mera caricatura del Evangelio. Amigo y amiga oyente, se puede apreciar que Bildad no conocía a él a Dios, pero tampoco es que conoce a Job, y en realidad ni se conoce a sí mismo, ya que él es un tradicionalista. Él piensa que puede examinarlo todo según las tradiciones de los hombres. Dije, las tradiciones de los hombres. Esto él no lo sabe. Sin embargo, es una persona que es bastante inteligente, pero sin embargo no sabe esto. Quiere colocarse de alguna manera en el lugar de Dios, y eso es un grave error. Amigo y amiga oyente, juzgar a las personas de una manera tradicionalista es un gran error, ya que a muchas personas le gusta tomar el oficio de juez. Pero a fin de cuentas, estos que así hacen, ahora más tarde, ellos serán juzgados por el juez supremo, por Dios. Al menos que, como nos dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si todavía no has sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, ahora es el momento en que tú vengas en arrepentimiento, creyendo
en su obra salvífica que llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor tuyo. Pero tú eres quien le debes de invitar a que venga a tu corazón. Si nunca antes la has hecho, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite. Señor Jesucristo, te confieso que yo he juzgado a muchas personas. Sin embargo, no he permitido que nadie me juzgue a mí. Pero tú eres el que puede justificarme delante de Dios. Por ello yo te quiero pedir ahora perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te quiero dar gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.